¿Qué tal? El tema de hoy es, continuando con los derechos reales, el derecho real de superficie. Es un derecho real que tiene un antecedente en nuestro Código Civil con el derecho real de superficie forestal, pero a partir del año 2015 surge este nuevo derecho real que se llama en general así de superficie. Siempre recordemos que cuando estamos hablando de derechos reales, estamos hablando de relaciones de derecho entre personas y cosas. Estamos ubicados en el derecho real de superficie, siguiendo el orden de nuestro Código Civil y Comercial, está ubicado en el lugar número 7. Nosotros, antes de ver el detalle del texto de este artículo, si recordamos el concepto de dominio y el concepto de forma de adquirir el dominio por accesión, nos queda claro que todo lo que está plantado, edificado sobre el suelo, en el caso de inmuebles, es de propiedad del titular del suelo. Este derecho real de superficie lo que viene a hacer es permitir dividir, separar el dominio del suelo de lo que está por encima o por debajo del suelo. Permite que lo que está edificado sea de un titular distinto al del suelo. Lo que sí plantea es que sea un derecho real temporario. No permite que esto sea permanente. Es un derecho real temporario sobre inmueble ajeno. ¿Por qué? Porque lo va a gozar alguien que va a poder edificar o plantar o hacer algo en un suelo ajeno. El ajeno, ¿por qué ajeno? Porque el que planta, el que edifica, el que construye no es el dueño del suelo. Otorga al titular, o sea, al superficiario, al que va a construir, plantar o edificar, la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir sobre el terreno, el vuelo, o sea, por encima o el subsuelo. Fíjense qué interesante, por acá permite separar el dominio del suelo respecto a lo que está ubicado por encima o por debajo. ¿Qué puede hacer el superficiario? Construcciones, plantaciones, forestaciones, y puede hacer propio lo plantado. O sea, lo que planta, lo que edifica, lo que construye, no es del dueño del suelo, sino que es del superficiario. También se puede constituir, permite el artículo 2115, constituirlo sobre plantaciones ya existentes. Fíjense, en ambas modalidades el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo. Esto que les decía recién. Tenemos sobre un mismo bien dos dominios, el dominio del suelo y el dominio de lo que está o por encima o por debajo. Esta, como es temporal, plantea el código plazos máximos. Si es para construcciones, el plazo máximo es de 70 años. Si es para forestaciones o plantaciones, el plazo máximo es de 50 años. Puede ser prorrogado. Acá ¿de qué tipo de personas estamos hablando? Generalmente personas jurídicas, ¿no? Pues si ya más de 70 años, más de 50 años, estamos hablando de que probablemente esto se constituya con personas jurídicas. Pasaron los 50 años, una forestación, pasaron 50 años, ¿se puede prorrogar? Se prorroga, de común acuerdo. Y aclara el artículo que este derecho real no se puede adquirir por prescripción.
El superficiario puede constituir otros derechos reales sobre sobre su dominio, sobre la parte sobre la que él tiene dominio, pero no los comento ahora, o sea, por ejemplo garantía o usufructo, no los comento ahora porque vamos a verlos más adelante, todavía no nos hemos visto los derechos reales de garantía ni el de usufructo, por ejemplo. Pero el superficiario, como titular de dominio de lo que es titular, puede constituir otros derechos reales sobre ellos. ¿Cómo se extingue el derecho real de superficie? Puede ser por un plazo, lo mismo que hay un plazo máximo, pero podemos poner un plazo menor. Puedo conceder un derecho real de superficie por un plazo inferior al máximo. Cumplido el plazo, se acaba, se extingue este derecho real de superficie y el titular del dominio del suelo pasa a tener dominio pleno de todo el inmueble. O puede ser que exista una condición resolutoria, es decir, si pasa tal cosa, cuando suceda tal cosa, este derecho real se extingue. Porque el superficiario lo renuncie expresamente, o sea, el superficiario manifiesta de manera expresa que renuncia a este beneficio, porque realmente es un beneficio. Estar usando como propio un inmueble que no lo es, o que por 10 años no lo use si el destino era para construcción, o porque por 5 años no lo use si el destino era plantar o forestar. Pensemos esto. Está el titular de dominio del suelo. Viene el superficiario y hace una mejora, una construcción, una plantación. Supongamos que hace una construcción y el plazo convenido era 30 años. A los 30 años la construcción todavía está buena. Se extingue el derecho real de superficie y el bien vuelve al dominio pleno del dueño del suelo. Indudablemente ha obtenido un beneficio económico, ha obtenido una mejora. ¿Corresponde una indemnización a favor del superficiario? El artículo 2126 dice que lo fijan las partes. Son las partes las que deben fijar cómo deben manejarse. ¿Sobre qué puedo hacer el derecho de superficie? ¿Sobre todo el inmueble? No es necesario, puede ser sobre una parte. Si tengo esta parcela A, podría suceder que se le otorgue derecho real de superficie sobre este sector a B y sobre este sector a un tal C, y a conservar el dominio pleno sobre esta parte. O sea que se puede hacer por partes y no por el todo, no es obligación hacerlo por el 100% del inmueble. Esto podría ser, por ejemplo, en una explotación agropecuaria, donde A, titular de dominio, sigue usufructuando esto y le cede a B esta parte para, por ejemplo, forestación, y le cede a C a esta parte para construir un campo. Sería perfectamente viable. Y a su vez, el código dice de lo construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo. O sea que puede pasar esto. Puede estar el titular de dominio manteniendo su titularidad sobre el suelo, cederle a uno el subsuelo y a otro el vuelo. Fíjense las libertades y las posibilidades que genera este derecho real de superficie.
Todavía no se ha desarrollado mucho, hay mucho para hacer. Eh, la economía argentina en particular es muy particular, entonces eh, estos, como son operaciones generalmente de largo plazo y de mucha inversión, se irán viendo sobre la marcha, habrá que esperar un poco más, pero las posibilidades que crea este sistema, este derecho real, son muy interesantes para negocios futuros. Por ejemplo, puede ser, en caso de parques eólicos, que de pronto eh, tenemos un vuelo que se aprovecha con tecnología y el suelo se aprovecha para pastura de animales o instalaciones solares. Fíjense, digamos, las posibilidades de combinar diferentes usos. Entonces, esto es muy interesante, tiene muchas posibilidades. Habrá que ver, vamos a usar la imaginación y sabiendo que esto existe, exprimir el cerebro para ver qué nuevas ideas podemos aportar para que esto desarrolle cada vez mejor. Esto es todo por hoy. Un gusto y nos vemos en la próxima.